¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar esta segunda clase destinada a la filosofía de Hegel. La filosofía de Hegel, según vimos la otra vez, parte del supuesto de que la realidad no son solamente las sustancias, no son solamente las cosas, sino que es la realidad fundamentalmente la relación entre las cosas. Pero claro, uno puede decir, las cosas están aisladas. Puede ser que estén aisladas desde el punto de vista del entendimiento. El entendimiento es esa capacidad que nos permite discriminar. Por ejemplo, una lapicera de otra. ¿Sí? Ahí estamos. Una lapicera de otra. Un color de otro. La pintura del pincel. El pintor de la pared. Podemos discriminar, pero cuando pienso en un color, inmediatamente pienso en la paleta de colores. Cuando pienso en un pintor, pienso también en el pincel y pienso en la pared. Es decir, pienso en la relación entre las cosas. El entendimiento las delimita, las discrimina, las separa, pero la razón, que es la facultad con la que nosotros enfrentamos la existencia, esa razón, Hegel lo va a llamar el espíritu. El espíritu lo que hace es vincular las cuestiones, las sustancias separadas, según las relaciones que se ofrecen a nuestra percepción, relaciones entre esas cosas. Bueno, vamos a ver qué nos espera hoy la filosofía de Hegel. El sistema hegeliano comprende, en primer lugar, la lógica. La lógica es la ciencia del ser en sí. Construye el sistema de las categorías pasando del ser puro, que no es nada, a la idea absoluta que es el espíritu que se piensa a sí mismo. Y a eso se lo llama ontología. Esto es nada más que una denominación, pero nos introduce en la problemática que intenta abordar Hegel. ¿Qué somos fundamentalmente? Pensamiento. Y el pensamiento que somos, entonces, tiene como constitución fundamental la lógica, que es la ciencia de la idea que se piensa a sí mismo. La lógica del ser es uno de los 3 capítulos de la ciencia de la lógica. Acá tenemos la lógica objetiva, que es la realidad que se muestra de forma directa como algo dado. Por eso se llama lógica objetiva. Después está la doctrina del ser, que es una lógica de la mera descripción. Es decir, no trato de buscar las relaciones, sino que trato fundamentalmente de describir lo que hay. Las categorías de la lógica del ser son las que se refieren a la realidad como algo inmediato, que se ofrece de modo directo y sin que se proporcione ninguna razón, ninguna causa, ningún motivo. Se presenta la realidad como algo que no es analizado, no es explicado, es simplemente un hecho aislado y simple. Es, podríamos decir, la base fundamental del pensamiento, la discriminación entre un hecho y otro, entre un objeto y otro. Por eso se llama lógica objetiva, porque no trata de cómo el pensamiento construye sus representaciones, sino de cómo se presenta la realidad ante la idea, el pensamiento o el espíritu. Lógica de la esencia. Hemos visto la lógica del ser. Ahora vamos a la lógica de la esencia. Esta es una lógica de la explicación. La otra era una lógica de la descripción.
La verdad de la esencia está en la oposición de las ideas de lo positivo y lo negativo. Insisto, oposición de las ideas de lo positivo y lo negativo. Ahí está la verdad de la esencia. No en lo positivo o en lo negativo, sino en la oposición. ¿Por qué? Porque el pensamiento necesita, como la luciérnaga, de la noche para ser visto. La luciérnaga no es que solo irradia luz a la noche, irradia luz siempre, solo que se hace perceptible en la oscuridad de la noche. La verdad de la esencia necesita de la oposición entre la luz y la sombra para que pueda correr, para que pueda tener lugar la explicación. El significado de cada cosa está en conexión con las cosas que lo enfrentan como su otro. ¿Qué significa esto? El significado de cada cosa no es aislado, sino, como vimos recién, cuando comenzó esta clase, pensamos la realidad, no como cosas aisladas, sino como una interconexión dialéctica entre las cosas. Interconexión que supone la oposición, el contraste entre las cosas. Hemos visto la doctrina del ser, la doctrina de la esencia. La tercera parte de la lógica es la doctrina del concepto. La lógica subjetiva encara la realidad en su verdadero aspecto. Es decir, no como conjunto de cosas o sustancias, sino como un sujeto inteligente que se realiza a través de ellas. Nuestra inteligencia requiere de las cosas, pero no se detiene en esta necesidad de las cosas, sino que avanza en una representación sistemática de las cosas. Por eso es que no podemos pensar en las cosas aisladas, sino en la relación que estas cosas tienen dentro de un sistema. La lógica subjetiva, como vimos, la lógica objetiva era la lógica del ser y de la esencia, pero la doctrina del concepto, o la lógica del concepto, es la lógica subjetiva que da el sentido de que todo resulta, en definitiva, de la actividad del concepto mismo, que solo depende de sí mismo. ¿Qué es el concepto? Podremos representarnos el concepto de esta forma. El conocimiento es una red, cada elemento de la red es un concepto. Pero si yo aíslo un elemento, ya no tengo a la red en su totalidad, tengo un nudo o un agujero. Bueno, el concepto es cada nudo, cada agujero de la red, pero dentro de la red, no fuera de ella. Espero que esto sea claro, lo vamos a aclarar un poquito más en la próxima placa. La lógica subjetiva es el territorio de la libertad. Hemos dicho muchas veces que es más fácil pensar que actuar. ¿Por qué? Porque al pensar no tengo ningún tipo de restricción no tengo ningún tipo de resistencia que se oponga a mi voluntad. Por lo tanto, la lógica subjetiva es el territorio de la libertad. El ser humano, explica Hegel, ha logrado dominar a la naturaleza, tal vez de una manera excesiva. Estamos pensando en un autor del siglo XIX, ¿sí? Es más, de comienzos del siglo XIX, cuando todavía no se había desarrollado la sociedad industrial. Hoy, que podemos comparar cómo era la existencia humana antes de las ciencias de la naturaleza, como la biología o la física o la electrónica, etc., y cómo es ahora. Hoy vemos que el dominio que ejerce la razón humana sobre la naturaleza es un dominio técnico. Bueno, que no pudo desarrollarse este dominio porque no había ninguna resistencia a la capacidad intelectual
¿sí?, de los seres humanos que definieron su sentido de progreso, por ejemplo, tomando el curso de los ríos y fabricando diques, o tomando piedras y convirtiéndolas en acero, etc. Repasemos lo que llevamos dicho hasta ahora. La dialéctica de Hegel tiene como primera medida, como primera rama, el estudio de la lógica. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia a la idea, no al contenido de la idea, sino a la organización intrínseca de la idea. Para eso tenemos dos doctrinas objetivas y una doctrina subjetiva. La doctrina objetiva es la del ser, donde opone cualidad a cantidad. La segunda doctrina es la doctrina de la esencia, donde aparece la ley de la contradicción. La doctrina de la esencia es la explicación, mientras que la doctrina del ser, también objetiva, es la descripción. Describir supone enumerar las características de un hecho o de un objeto. Explicar significa someter las condiciones de un objeto a las leyes que lo determinan. Por eso es que la explicación responde a la pregunta ¿por qué? Y la descripción responde a la pregunta ¿cómo? Pero esta es la parte objetiva, la lógica objetiva de Hegel. La lógica subjetiva es la doctrina del concepto. Y ahí aparece la ley de la negación de la negación. ¿Qué significa esto? En la explicación todavía estoy en el terreno del entendimiento. Diferencio, por ejemplo, un árbol de otro, un manzano de un nogal. Pero, según la doctrina del concepto, yo de alguna forma neutralizo esas diferencias y llamo a ambos objetos, el nogal y el manzano, lo llamo árbol. El árbol es un concepto más general que el concepto de nogal. Pero a su vez, no se detiene ahí el pensamiento, porque yo puedo decir, bueno, la palabra vegetal es un concepto, nombra un concepto que engloba no solo a los árboles, sino también a las plantas, y también a las flores, y también a las hortalizas. Y por encima de vegetal tengo otro concepto, el concepto de ser viviente, donde están no solo las plantas, sino también los animales y las personas. Y por encima del ser viviente tengo la noción de algo, es un concepto, donde todo está incluido. Espero haber sido claro con esto, como siempre espero sus preguntas. El sistema hegeliano tiene una segunda dimensión. La primera es la lógica, que acabamos de ver. Como ven, no es muy complicado, pero es necesario entender de qué se trata. El espíritu, esto que somos, es un aspecto de nuestra vida. Ese aspecto es el que se vincula fundamentalmente a través de esta tecnología. La palabra, el pensamiento, la idea. Algo de mi apariencia ustedes pueden ver, pero lo que importa no es mi gesticulación, sino las palabras con las que yo presento estos temas. Eso es lo que estudia la lógica. No la voz, no los gestos, sino el contenido conceptual de eso, a lo que hemos llamado la doctrina de la lógica subjetiva. Pero no es lo único que hay en el universo, también está la naturaleza. La filosofía de la naturaleza, recordemos que Hegel desarrolla su doctrina en las primeras décadas del siglo XIX. Todavía no se había instrumentalizado la independencia de todas las ciencias, como por ejemplo la física y la biología. Por lo tanto, a nivel académico, la filosofía de la naturaleza es la ciencia del espíritu. Es decir, también se refiere a la vida,
Pero en este caso el espíritu está negado, está fuera de sí mismo, es decir, es inconsciente. Podríamos decir, el ser humano es naturaleza reflexiva, naturaleza consciente. Del otro lado, la naturaleza es el espíritu negado, es decir, es ese punto del desarrollo, de la evolución, en el cual la naturaleza no era reflexiva. La idea entonces se aliena en tres distintas formas de mundo: el mecánico, el físico y el orgánico. En el orgánico se da la vida, la subjetividad, la autoconciencia y la libertad. En el físico se dan las relaciones de fuerza, como la electricidad, etc. Y en el mecánico se dan las relaciones dinámicas entre los objetos naturales. Por ejemplo, el movimiento, la velocidad, la caída, etc. ¿Qué es esto de la idea absoluta? Como hemos visto en la primera clase, la noción de absoluto señala fundamentalmente tres cosas. La primera es la idea de completitud. La idea absoluta entonces representa el sistema completo de todas las determinaciones posibles, pero solo en su idealidad. No son las determinaciones reales, sino las determinaciones ideales. Es lo que podría ocurrir según nuestra concepción, aunque de hecho no ocurra. La idea entonces no es nada real o efectivo, sino la posibilidad de cualquier realidad, el esqueleto o armazón de cualquier realidad posible en cuanto posible. Nuestro pensamiento determina, por así decir, modela, define las cosas. Pero esto que define o modela lo hace fundamentalmente para poder comprenderlo. Por eso es que la idea es una especie de plano o mapa de toda realidad posible. Entonces la idea absoluta es el sistema completo, la posibilidad, ¿sí?, el mapa, el plano de la realidad. El ser humano no vive en la realidad tal como es, sino que vive en la realidad tal como la construye. Y esa construcción no es una construcción individual, sino que es una construcción colectiva, histórica, anónima. ¿Quién inventó el significado de nuestras palabras? ¿Por qué llamo lapicera a este objeto? Bueno, hay toda una explicación histórica que va mucho más allá de mi existencia individual. Esa es la existencia de los pueblos, esa es la existencia de la cultura. ¿Qué relación hay entre la idea y la naturaleza? La idea toma realidad cuando aparece en la naturaleza. La naturaleza es el otro de la idea. ¿Qué quiero decir? En el planteo didáctico, dialéctico, idea y naturaleza son opuestos. Pero no se trata de una oposición binaria entre dos elementos inconciliables. No, justamente el espíritu los concilia en sí mismo. Somos materia, somos orgánica, nuestro cuerpo orgánico, pero también somos espíritu, somos también idea. La naturaleza, podríamos verlo desde este punto dialéctico, es la idea que se ha puesto fuera de sí. Es la autoenajenación de la idea, su autoextrañamiento. Es lo otro de la idea. ¿La naturaleza piensa? No piensa. Según Hegel, hay religiones o filosofías orientales que consideran que la naturaleza piensa. Bueno, Hegel piensa o cree que el único que piensa es el espíritu humano. Lo característico de la naturaleza reside en la exterioridad, en estar afuera de la idea. Pero entre ese afuera y ese adentro hay algo muy importante. ¿Y qué es eso muy importante?
el espíritu. Es la ciencia del espíritu que vuelve a sí mismo. Tenemos la naturaleza y la idea. La idea se extraña en la naturaleza y una vez que se extraña vuelve ya fortificando a la naturaleza y dotándole a la idea de la exterioridad que no tenía. La filosofía del espíritu es la ciencia del espíritu que vuelve a sí mismo, que se muestra en forma dialéctica en tres dimensiones: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Para que nos entendamos de entrada y puedan seguir la explicación tanto de la semana que viene como esta que va a terminar en esta clase. El espíritu no solo nutre al individuo, ese sería el espíritu subjetivo, también nutre a la sociedad. Y eso es la objetivación de todas nuestras relaciones. Por ejemplo, la idea de propiedad. Pero además de eso hay algo que da fundamento y sentido a mi idea como individuo y a mi relación con los otros, en la relación social, que es el espíritu absoluto. Vamos a tratar de explicarlo de a poquito en las placas. En la naturaleza cada cosa es exterior a las otras. Todas las manifestaciones, todas, se hacen individualizables por su recíproco ser, mutuamente externas. Es decir, en la naturaleza cada cosa es exterior a la otra. Pero, ¿qué quiere decir exterior? Que todavía no han sido vinculadas las cosas por el espíritu. El espíritu subjetivo es el conjunto de las funciones anímicas o psíquicas del hombre individual, que comprende el carácter, los hábitos, la fantasía, la percepción, la memoria. Todos estamos dotados de esta forma de conciencia, que Hegel llama espíritu subjetivo. Su estudio, el estudio del espíritu subjetivo, constituye una psicología. Y tenemos tres tipos de desarrollo teórico. El espíritu teorético o cognoscente, que está situado para Hegel en el plano de las intuiciones, las representaciones y los pensamientos. El espíritu práctico, donde aparece la idea de sentimiento práctico, nuestros impulsos, nuestras decisiones, nuestro arbitrio y nuestra felicidad. Y finalmente está el espíritu libre, que es la voluntad, el poder actuar por encima de las limitaciones físicas o psíquicas con las que se puede enfrentar el sujeto de cara, por ejemplo, a la moral, al derecho, etc. Moral, derecho, etc. son construcciones objetivas que de alguna manera limitan al espíritu libre, que es la voluntad. Vamos a ver las disciplinas que se ocupan del espíritu subjetivo. La antropología, por ejemplo, que estudia el alma, es decir, la organización psíquica en tanto unidad ideal del cuerpo viviente. Como ven, esta denominación, antropología, no es la que se utiliza actualmente para las ciencias antropológicas. Se trata de una propuesta de Hegel que con el tiempo no prosperó. Después está la fenomenología, que estudia la conciencia sensible, la percepción sensible y el entendimiento. El espíritu subjetivo, por lo tanto, representa al individuo libre de la naturaleza que la ha vencido y superado. Es el sujeto dueño, dueño de sus pasiones, no adueñado por sus pasiones, adueñado por sus instintos. Es el sujeto que dice,
Aunque yo no entienda esto, lo voy a estudiar igual. Aunque esto no me guste, lo tengo que hacer porque es el futuro de mi profesión o el compromiso que asumí con otras personas o conmigo mismo. El espíritu subjetivo es alma, no en el sentido religioso, sino en el sentido de que se trata del intelecto ligado a condiciones de espacio y tiempo, geográficas, históricas, biológicas, y es estudiado por la antropología. Fíjense que el alma no tiene que ver con una construcción religiosa, sino que tiene que ver justamente con lo que da noción de identidad a cada persona. El alma se desarrolla a partir de la certeza sensible y alcanza la conciencia de sí, es decir, la autoconciencia, lo cual es estudiado por ¿quién? Por la fenomenología. La superación de la conciencia individual consiste en alcanzar la autoconciencia universal, que por ser universal deja simplemente de ser idea para convertirse, o conciencia para ser razón. Vivir en sociedad no implica resistir desde la identidad personal a los embates de los que nos quieren enseñar, de los que nos quieren educar, de las personas con las que convivimos. Tenemos que superar esta conciencia individual y eso se hace a través de la razón. ¿Y quién produce la razón? Bueno, el que produce la razón es la historia, no la historia individual, sino que es la historia de los pueblos. Hablamos una lengua, respetamos unos valores, tenemos ambiciones, sabemos cuáles de esas ambiciones son realizables, no porque tengamos la experiencia de su realización, sino porque tenemos el concepto que el espíritu objetivo nos ha dado. La psicología entonces estudia, ya vimos que hay tres doctrinas o tres ciencias que estudian al espíritu subjetivo. La fenomenología, que estudia la conciencia, la antropología, que estudia el alma, y la psicología, que estudia el ser propiamente espíritu por ser consciente y liberado de manifestaciones materiales y fenoménicas. Eso es lo que estudia la psicología. Las manifestaciones universales del espíritu subjetivo son del orden del conocer, del querer y de la libertad. ¿Qué hacemos las personas? Nos realizamos, en la medida de lo posible, según nuestros deseos. Lo hacemos porque conocemos y lo hacemos porque orientamos nuestra voluntad y no una voluntad externa nos orienta. El conocimiento teórico es el proceso por el cual la racionalidad encuentra el contenido que es propio a través de las diversas facultades, que son la sensibilidad, la imaginación, la memoria y el pensamiento. Como ven, estamos hablando de las facultades o de los procesos psicológicos superiores, pero no desde un punto de vista empírico, sino desde un punto de vista teórico, conceptual. La actividad práctica es la unidad de tendencias, sentimientos, impulsos y felicidad que permiten al espíritu poseerse a sí mismo. Y, finalmente, el querer libre es el momento en el que el individuo se eleva por encima de los condicionamientos, por encima de las limitaciones accidentales y se autodetermina libremente. En este momento, el hombre, como espíritu subjetivo, se constituye esencialmente como libertad. El ideal de nuestra sociedad, de nuestra civilización, es que cada uno pueda hacer dentro de las leyes lo que desea. Y por eso el querer libre forma parte de la manifestación universal del espíritu subjetivo.
Nos vemos la semana que viene.